Bueno, bendiciones para todos. Como bien saben, seguimos dentro de la serie La confianza en Dios. Y antes de darle el título, quería comenzar con esta parte de la palabra, recordando el pasaje que está en Génesis 28, donde habla de cómo Jacob se vio en la necesidad de estar huyendo constantemente de su hermano Esaú por la razón de haberle robado la bendición de su primogenitura y haber engañado a su padre Isaac. Jacob, para entrar en lo que es en el tema, Jacob sale de Berseba en dirección a Arán, donde vive el familiar. Mire, aquí hay un mapa para que tengan idea de todo lo que tuvo que Jacob hasta Arán. Él salió de Berseba, pero ya cuando llevaba unas 80 millas cerca de Jerusalén, 80 millas, no, 80 kilómetros cerca de Jerusalén, él decide acampar y toma una piedra del mismo sitio donde estaba y se recuesta para descansar. Él sale, camina esa cantidad de kilómetros con todos los que iban con él. Y quiero que estén atentos a lo que dice la palabra en Génesis 28, del 12 al 18, después que Jacob tomó esa piedra y se durmió en aquel lugar. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Sí? Sigue. He aquí, perdón, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera y volveré a traerte a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta. Se levantó Jacob de la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y derramó aceite encima de ella. Es extraordinario este pasaje. Y hemos leído muchas veces cuando en Betel se le apareció esta visión, este sueño a Jacob. Y reflexionando y meditando en ello, veo como a pesar del engaño de Jacob, el Señor le tuvo en cuenta y le recordó quién era. Porque saben que el nombre de Jacob tenía agarrado del calcañar de su hermano. El Señor le recordó quién era, a dónde iría y las promesas que se cumplirían a través de él. Le dio un alto honor, de verdad, de transmitir las bendiciones de parte de Dios. Pero el Señor es quien escoge, el Señor es el que llama. Entonces, no podemos decir que Jacob no se merecía este llamado, porque él es soberano, Dios es soberano. Entonces nosotros no podemos cuestionar su elección. Así como dice Romanos 9:19,
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque tenemos un Dios soberano. Porque si fuera por nuestros pecados, yo diría que no merecía estar aquí en este lugar por mi vida pasada. Él sabe todo de nosotros, no se le escapa nada, aún en lo más profundo del corazón. Y una vez llamados por Él, es que comienza ese trabajo. Porque Dios siempre habla bien de nosotros, siempre Dios tiene buenas cosas que decir, como dice Jeremías 29:11, y me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. De verdad que esta palabra, como he tenido tiempo, la tenía ya con todos los puntos desde el fin de semana pasado y dije, voy a empezar a desarrollarla y lunes, martes y miércoles estuve aquí con esta palabra y digo, Señor, es una palabra bonita, llena de esperanza, pero sobre todo guiada en el Señor. Y el Señor siempre tiene planes buenos para nosotros, nada malo. Así es el Señor con nosotros. A veces nos tiene que recordar, como a Jacob, en medio de nuestra inestabilidad, en medio de nuestros sentimientos desordenados, en medio de los ataques de la duda, que Él está ahí. Por eso esta predicación se titula Ciertamente Dios está ahí. Saben que, bueno, saben no, porque no todos han estado en mi casa, pero en casa tengo un cuadro que representa la mano de Jesús dentro del agua sacando a Pedro cuando se estaba ahogando. Y de verdad que no estoy todos los días mirando el cuadro, es como cualquier adorno que puedo tener en casa, pero cuando tengo la oportunidad de mirarlo, yo digo, Señor, gracias por toda la situación por la que uno pasa. Sé que la mano de Dios está siempre extendida para sacarte del agua. Y Jacob tuvo un sueño. Tuvo un sueño majestuoso. Tuvo un sueño que, que él mismo cuando despertó se sorprendió. Y podemos ver como un primer punto que la presencia majestuosa de Dios estaba tocando tierra. Fíjense, yo a veces yo digo, bueno, Señor, ¿por qué no le diste un sueño en las nubes? O quizás no le diste esa visión como a Pablo que pasó hasta el tercer cielo. Pero la misma presencia de Dios estaba del cielo tocando tierra. Es como si dijera, y como él dijo, yo estoy aquí, aunque tú seas polvo de la tierra. Yo estoy aquí, mi presencia está apoyada en la tierra. Es como un vínculo de lo divino con lo humano. El patriarca Jacob, de verdad, yo pienso en esto y digo, Jacob no tenía concordancia para buscar a ver dónde más había pasado este sueño, para uno relacionarlo. No tenía tampoco el Nuevo Testamento, donde relata la encarnación del mismo Dios, quien estuvo y convivió con el hombre, Emanuel, el Dios con nosotros. Jacob estaba experimentando al Dios de su padre en un momento de flaqueza, de vulnerabilidad, de escape, porque él no podía estar tranquilo, porque sabía que Saúl lo buscaba para matarlo y constantemente estaba de huida. Igualmente este suceso apunta a Jesucristo con la forma de conexión entre Dios y la humanidad. La presencia de Dios está aún en esta tierra. Aunque la visión o el sueño de Jacob haya desaparecido, la presencia de Dios aún está en esta tierra a través del Espíritu Santo de Dios. Segunda cosa, vamos a leer el versículo 13 y 14 para recordar, para no irnos del hilo.
Y he aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, porque Jacob no sabía que estaba acostado ya en la tierra prometida. Él estaba en Betel, donde la zona sur, la zona norte era Jerusalén y la sur era Belén. Él estaba acostado en esa tierra prometida. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice el versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, lo segundo que tenemos que ver de este pasaje es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que cumple sus promesas en nuestra vida. El Dios de tu padre, hablando entre nosotros, o de tu madre que creyó y decidió compartirte la buena nueva, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O el Dios de tu hermano o hermana que te presentó a Jesús, o el Dios de tu esposa o esposo que te está llamando para que vengas a esta iglesia, o tu hija o tu hijo, o de aquel conocido que un día nos habló del Salvador y después no lo vimos más, pero nos dio la buena nueva. Dios es el mismo Dios en la vida de cada uno de nosotros y debemos ser imagen de ese Dios admirable y extraordinario, porque Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto lo dice Santiago en el capítulo 1. Dios es el mismo Dios, admirable, extraordinario. Y si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, nuestra confianza en el Señor debe permanecer en Él. Que Dios no está centrado en nuestras debilidades ni desánimos y en cómo caes para darte la espalda, sino en que puedes ver su mano misericordiosa y nosotros cogerla con fuerza y salir del pozo cenagoso, como estaba Jacob. Que verdaderamente nosotros como seres humanos pasamos por situaciones difíciles que nos afligen, pero finalmente tenemos una salida con el Señor en su amor, en su compasión y su voluntad. Amén. Es que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios estaba tratando con Jacob y con su vida. Nuestro Dios es el Señor de los tiempos y Él lo sabe todo. Además, siempre cumple sus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Jacob no sabía dónde había acampado, ni dónde había recostado su cabeza para dormir. Sin embargo, esa era la tierra que Dios le prometió desde el principio a Abraham, seguido de esa bendición que siempre conocemos porque se la dijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y la siguió afirmando. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, Jacob, y de tu descendencia. Qué bendición más grande. Muchas son las promesas de Dios de permanecer a nuestro lado, de proteger, de guardar nuestra vida, de estar bajo sus alas, de estar en obediencia. Y también nos está diciendo, como decía a Jacob, donde quiera que fueres, yo estaré ahí. No importa dónde estés, en qué lugar estés, no importa si viajas al norte de esta tierra o al sur, no importa si vives en una islita en medio del océano, Dios está ahí, porque el Señor no está limitado a un espacio, ni pertenece a un sitio, ni pertenece ahora a un pueblo. Dios es el Dios de sus hijos, de los que le conocen, de los que le aceptan en su corazón. Porque el Señor es bueno y esté donde estés, nos traerá, como le decía Jacob, yo te traeré al lugar, a este lugar. Y Dios traerá
a este lugar nuestra vida y las que están por venir, porque esa es su promesa. Donde quiera que estemos, donde crezcamos, donde seamos de bendición, tenemos que estar allí donde Dios nos ha llamado. Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque su propósito en nuestra vida van a ser cumplidos. Van a ser cumplidos. Él nos ha dado una promesa, Él nos ha llamado para algo, pero donde quiera que vayamos, Dios va a cumplir su propósito. Y si te tiene que traer de nuevo aquí, Él nos va a traer. Escuchen esto. Fíjense. Si Dios hace todas estas cosas, nuestra confianza de verdad en Él debe ser 100%. Saber esperar en Él y no desesperarnos. Fíjense, Dios comenzó la promesa a Abraham. Se lo recordó a Isaac y se lo dijo a Jacob. Pero luego pasó tiempo, Jacob tuvo a sus 12 hijos. Uno de ellos, José, que bien sabemos, fue vendido y llevado a Egipto. Pasó tiempo y José llegó a ser el segundo de Faraón. Y por causa de la hambruna se trasladó el pueblo de Israel a Egipto. Luego pasaron 400 años de esclavitud. Moisés sacó el pueblo de Egipto. Estuvieron vagando 40 años y más hasta que comenzaron a tomar la posesión de la tierra. La tierra que fluye leche y miel. Pero se siguió esperando la promesa del Señor. Yo te bendeciré y te entregaré esta tierra y serás de bendición a todas las familias. Y a veces yo digo, Señor, todo ese tiempo, ¿cuánta gente habrá pensado Dios no está aquí? Dios no está conmigo, se olvidó de nosotros, de nuestra familia. Y grande era su clamor después de esos 400 años de esclavitud. Y nosotros nos desesperamos. Falla un poco o quizás nuestra confianza. Dudamos si debemos seguir orando o no, sea por un familiar, sea por una enfermedad, sea por una necesidad o lo que ponga el Señor en nuestro corazón. Ahora, no quiere decir que esperaremos 400 años, porque sabemos que los tiempos son cortos y Jesucristo está a las puertas. Pero lo que queremos es tener la confianza en que Él va a cumplir lo que ha prometido. Él no nos dejará hasta que haya hecho en nosotros lo que nos ha dicho. Leemos el 15 y el 16, versículo 15 y 16 de Génesis 28. Y dice, estas son palabras reconfortantes. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. El Señor dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo creo que en nuestra trayectoria en el Señor, Dios nos ha dicho muchas cosas. Nos ha dado promesa en su palabra que debemos de recordar. Pero Él dice que no nos va a dejar hasta que haya hecho lo que nos ha dicho. Y el 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Este tercer punto es, Jehová está aquí y yo no lo sabía. Dice la palabra que cuando Jacob despertó del sueño, dijo estas palabras del versículo 16. Pero cuando uno lee más atrás la palabra desde el principio de Génesis, después del diluvio y de toda la generación de Noé, es donde Dios después hace su llamado a Abraham prometiéndole la bendición en Génesis 12. Luego le recuerda a Isaac en Génesis 26 y luego a Jacob en el capítulo 28. Y yo me pregunto, teniendo toda esta trayectoria familiar de estos patriarcas anteriores a él, ¿no sabía Jacob que tenía un Dios omnipresente? Que podía estar en cualquier lugar. Omnipresente que puede estar en cualquier lugar. Da igual el sitio.
No importa, porque Dios está en todo sitio. No vamos a hablar de, está en aquella nación, está, sí, y en esta nación, y está en mi vida, y está en la tuya, sí. Pero incluso cuando nos encerramos en el baño, Dios está ahí. Cuando estamos solos en el patio o en nuestra habitación pensando, Dios está ahí. Desde los pequeños sitios hasta los grandes, porque Él es un Dios omnipresente. Incluso el rey David en el Salmo 139, versículo 7 en adelante dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los altos, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No nos podemos salir de los ojos del Señor. Él está en todo lugar. Jacob tendría que saber las historias de Abraham, su abuelo, de cómo él hablaba de Dios o cómo se le apareció y le habló del nacimiento de Isaac cuando ya era viejo de 100 años. O la historia de cuando Dios le pidió a Isaac como sacrificio. O quizás Isaac le contó a sus hijos de cómo oró por Rebeca, que era estéril, por un hijo y Dios le dio gemelos. O etcétera. Estas historias para la gloria de Dios seguramente se contaban en familia de generación en generación, ¿o no? Porque de verdad, eso pasa hoy en día. Yo recuerdo que en una de las primeras palabras de mi hija Zully, la más pequeña nuestra, cuando era pequeña, que tenía 4 años, le salieron unos bultos en el cuello, justamente donde pasa la vena, la aorta, en el cuello, e iban creciendo poco a poco. La llevamos al médico, nos remitieron a cirujano, la miraron y le dijeron que había que operar. Y claro, una niña de 4 años, ahí donde está la aorta, esos bultitos que están, han nacido y han crecido, pues claro que hay nervios. Y recuerdo que una de esas noches antes de dormir, ella en su inocencia o la fe, porque Dios también habla a través de los niños, me dijo, mamá, no te preocupes, Dios me va a quitar esto. Y yo le dije, sí, sí, claro que sí, Dios puede, ¿no? Animando la fe de una niña de 4 años, Dios puede. Y entonces oramos las dos esa noche y ella dijo, Diosito, sáname por favor. Pasaron 3 días y en una semana tenía que operarse y ya los bultitos desaparecieron. Eran 4 bultos y que desaparecieron de su cuello. Y esta historia yo se la digo, se la recuerdo a ella para darle la gloria a Dios y se la he contado a mis nietos. Y seguramente que nosotros contamos nuestras historias a nuestros hijos o cuando fuimos niños, qué hicimos, qué dejamos de hacer. Pues así seguramente que Jacob escuchaba las historias de su padre, de su abuelo o de su padre, de cómo Dios había intervenido en medio de ellos. Y volviendo a Jacob, cuando dijo, ciertamente Dios está en este lugar, sin saberlo, que estaba pisando la tierra prometida, esa tierra que ya era una tierra santa, no porque uno estuviera ahí, sino porque la presencia de Dios está ahí. Lo que hace santo o sagrado un lugar es la presencia de Dios en ese lugar. Y el Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros, el que vive en nosotros. Y es lo que nos hace anhelar la santidad de Dios, su presencia en nuestras vidas. Es lo que nos hace santos. Manifestar lo que hemos aprendido de Él. Es lo que nos hace santos. Sus enseñanzas, su fortaleza, la obediencia. Hemos recibido el título de santo porque somos hijos de Dios, pero nos queda practicar la conducta de la santidad de aquel por el cual fuimos llamados santos.
porque la teoría nos parece muy bonita y decimos, ay sí, qué bien, la santidad de Dios, pero la práctica es continua hasta el fin de nuestros días, hasta que Dios nos llame. Tenemos que practicar la santidad de Dios. Entonces la pregunta es, aún sabiendo que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿esto no nos produce temor? Yo leyendo este pasaje que Jacob decía, la presencia de Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía en ese tiempo. Pero ahora la presencia de Dios mora en nosotros. Y eso no nos produce cierto temor. El versículo 17 al 19, y les digo el punto 4, el último, dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Terrible no quiere decir de feo ni de malo, sino terrible de su presencia. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz, el nombre de la ciudad primero. Y Betel significa casa de Dios. Y nosotros somos Betel. ¿O no? Somos Betel. Su presencia ahora va con nosotros. No necesitamos levantar una piedra o marcar un lugar para dedicárselo a Dios, o porque hemos tenido un encuentro, pues ya lo marcamos con cualquier cosa. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, pero ahora cada uno de nosotros somos Betel, somos su casa, el templo de Dios, como dice 1 Corintios 6, del 19 y 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Y el 20? Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aleluya. Gracias, Señor. Que cada mañana podamos repetir a cualquier hora del día, ciertamente Dios está aquí. Dios vive en mí y su presencia es santidad. Y su presencia es mi confianza en Él, porque Él es nuestra roca, es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro dulce refugio. Él nos hace andar con seguridad. Si nuestra confianza está en Él, 100% en Él nos hace andar con seguridad, porque Él es el escudo que nos protege, porque Él es el que nos hace levantar nuestra cabeza, porque Él es nuestra honra y nuestra gloria. Porque conocer al Señor es una honra. Andar en sus caminos y actuar como Él quiere es gloria a Él. Dios de Tesuelo. Su presencia siempre irá con nosotros. Dios espera que siempre decidamos tomarle de su mano fuertemente y no soltarnos de Él. Dios es un Dios de misericordia y perdonador, y su presencia majestuosa está en esta tierra hasta que Él venga por medio de su Espíritu Santo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca va a cambiar. Siempre nos hablará, siempre nos corregirá, siempre nos levantará del pozo cenagoso
vestir vestiduras blancas, porque pecamos todos los días, pero sus misericordias son nuevas cada mañana y Él nos redime y nos dice, vamos, adelante, sigue conmigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dios es maravilloso. Él perdona nuestras inseguridades, nuestra falta de temor, ten misericordia de nosotros, pero siempre recibe la gloria, la honra y el poder, y que siempre podamos pensar que todo lo vamos a hacer para tu gloria y tu honra, porque tú estás con nosotros, tú vives en nosotros. Vamos a ponernos en pie y orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú no nos abandonas. Gracias porque tú eres el Dios de misericordia, el Dios de oportunidad, el Dios que nos abraza, el Dios que dice levántate, porque yo estoy contigo todos los días. Porque tú eres mi hijo y el precio por ti fue mucho. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego de que tú bendigas este lugar, que tu presencia que está en nosotros, Señor, como un solo cuerpo, inunde este lugar y que sea tu nombre glorificado y exaltado siempre. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios, porque si queremos seguir en tu camino, ese camino de gloria, de verdad, de seguridad, de amor, de estabilidad, de compasión, Señor, contigo, agarrados de tu mano. No te vamos a soltar, Señor, porque tú tienes un propósito con cada una de nuestras vidas y un propósito en este lugar, y que tú no nos vas a dejar ni nos vas a abandonar hasta que cumplas ese propósito, Señor. Y nosotros creemos en ti. Amén. Nosotros creemos en tu palabra. Y tú lo vas a hacer, Señor, porque tú eres fiel y porque está nuestra confianza totalmente depositada en ti, precioso Señor. No hay otro Dios como tú. Gracias por lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias porque tenemos un Espíritu Santo que nos enseña, que nos corrige, que nos guía. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por todo, porque hasta aquí tú nos has bendecido, Señor. Gracias, Dios bueno y Dios fuerte. Gracias por la seguridad que tú nos das, Señor. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias. Y que Dios les bendiga. Y que la próxima semana estaremos aquí recibiendo de la bendición del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.